De Génesis. Hemos llegado ya hasta el capítulo 25 de este libro, en donde vamos a ver un poco acerca de la vida de Isaac, el inicio en donde Dios comienza ya a tratar directamente con él y su descendencia. Pero no podemos avanzar sin antes recordar lo que hemos visto y aprendido acerca de la vida de Abraham, cómo Dios ha tratado con él, cómo ha sido su caminar de fe, lleno de pruebas, también lleno de errores, porque todo instrumento y hombre de Dios mencionado acá en la Biblia no es perfecto, vive en un cuerpo carnal, el Señor les extendió gracia y misericordia, pero esto no los excluyó de estar, ¿verdad?, expuestos a la tentación y el pecado. Entonces, aprendemos de Abraham tanto de las cosas que Dios ha hecho en su vida, de su caminar de fe, de su herencia de vida, pero también de las pruebas que Dios le hizo pasar y de las consecuencias de sus errores, que hasta el día de hoy lo podemos ver, ¿verdad? Y es muy claro, tanto en el pueblo de Israel como en otras naciones, consecuencias de sus decisiones. Entonces, nosotros no estamos exentos a esto. Pero a través de su vida, a través de la vida de Abraham, hemos visto el trato que Dios ha tenido con él. Un trato de formación, de madurez en su fe, en su esperanza y en su confianza en el Señor, que lo cual llevó tiempo. Y Dios transformó su corazón. Y de la misma manera que lo hemos visto con Abraham, el Señor es lo mismo que quiere hacer en nuestra vida. Formar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que nuestra vida de fe crezca, aumente y sea fortalecida, para que estemos confiando en el Señor completamente en cada situación y el resto de nuestra vida. Entonces, también vimos que a través de la prueba, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios es fortalecida. Porque la prueba Dios la usa ¿para qué? Para formar a Cristo en nosotros. Para que nuestro corazón no esté arraigado a las cosas de este mundo, tanto materiales como sentimentales y emocionales. Y para saber de que cualquier cosa que quiera ocupar o usurpar el trono de Dios en nuestro corazón, se ha quitado. La prueba funciona para eso, para que nuestro enfoque esté completamente en el Señor y no en la situación, la circunstancia o en la bendición, en las cosas de este mundo, sino que esté completamente en el Señor. Y esto fue algo que aprendimos en la vida de Abraham también. Ese es un testimonio perfecto para poder aplicarlo en nuestra vida. Ahora, en este capítulo estudiaremos acerca de la muerte y la sepultura de Abraham, el final de sus días. Pero también nos daremos cuenta que Abraham no solamente tuvo a Ismael y a Isaac, sino que tuvo más hijos con su segunda esposa. Y luego de esto veremos ahora sí el enfoque que nos da la Escritura hacia la vida de Isaac y su descendencia. Entonces vamos a iniciar el capítulo 25 leyendo versículo 1 y 2. Y dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre es Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. De esta lista de nombres, del único de quien tendremos más información más adelante es de Madián, porque de él descienden los madianitas. Y vamos a ver más adelante, usted lo puede ver en la Escritura, más adelante en otros libros del Antiguo Testamento, cómo sus descendientes iban a vivir en conflicto con el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que él está acá mencionado. Porque no solamente tiene algo que ver con el linaje de Abraham, sino también por esta situación de conflicto con el pueblo de Israel.
Y son mencionados acá esta lista de nombres, las cuales usted puede estudiar y puede tratar de indagar quiénes eran, pero no vamos a encontrar dentro de la Biblia información acerca de ellos. Solamente de este hombre de Madián. Porque recordemos que, ¿cuál es el enfoque de la palabra de Dios? ¿Llevarnos hacia quién? Hacia Jesucristo. Jesucristo es el eje central de la palabra de Dios. Sí, hay hombres, nombres, instrumentos, pero sencillamente todo nos va a guiar hacia Jesucristo. Porque se trata de Él nuestra vida de fe. Se trata de Él nuestra salvación y nuestra redención. Se trata de Él nuestra reconciliación con el Padre. Entonces, el punto central de estos versículos, en esta primera sección, versículos del 1 al 6, vamos a leerlos en versículos 5 y 6. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas, y esto incluye a Agar, dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Parece que Abraham quería dejar todo en orden antes de su muerte. No quería conflictos de herencias ni repartición de bienes en absoluto. Y cuando habla de las concubinas, esto también incluye a Agar y a Ismael, los cuales los envió lejos del hijo de la promesa. Lo que estamos viendo acá, literalmente, es que Abraham está enviando lejos a los hijos de su esfuerzo, de su carne, de su voluntad, para que no hereden junto al hijo de la promesa, por quien Dios traería al Mesías a este mundo, a través de su linaje. Probablemente esto lo está haciendo para que no haya esos conflictos que hoy los conocemos, continúan. Probablemente en su familia han existido, no lo sé. Estos conflictos de repartición de bienes y quién hereda qué, y etcétera, es desgastante. Pero creo que Dios está moviendo a Abraham con sabiduría para dejar todo en orden y dejarle claro a sus otros hijos que aquí el descendiente que Dios quiere usar es Isaac, y le da todo lo que tenía. Podemos ver esto de la misma manera en nuestra vida y en nuestra actualidad. Cómo Dios separa los hijos esclavos de este mundo de los hijos que son por adopción espirituales, hijos de Cristo, hijos del Señor, los hijos de Dios a través del nuevo pacto. Hay una separación. Todos tienen bendición acerca de la misericordia y de la gracia. Todos las tenemos. Tenemos al alcance la salvación a través de Jesucristo. Pero solamente los que verdaderamente han nacido de nuevo, aceptando al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, solamente los que han nacido de nuevo, según el nuevo pacto en Jesucristo, son los que heredarán las herencias, las riquezas eternas, y principalmente la vida eterna. Entonces, podemos ver esta similitud de cómo Abraham, de verdad, hace a sus hijos a un lado o los lleva lejos del hijo de la promesa para que ellos no hereden junto a ellos. O sea, el Señor hace lo mismo en nosotros. Él quiere que nosotros heredemos las riquezas eternas de su gloria. Y no podemos estar mezclados con los hijos que están esclavizados por el mundo. Entonces, continuando con nuestro texto de hoy, vemos que es notable que las cosas del Espíritu no tienen nada que ver con las cosas de la carne. Las cosas del Espíritu van a estar en continua lucha con las cosas de la carne, con este mundo. No son compatibles, no tienen nada que heredar juntos, nada.
Ahora, en versículos 7 al 11, tenemos la muerte y sepultura de Abraham. ¿Y quiénes son los que lideran su sepultura? Sus dos hijos mayores, Isaac e Ismael. Parece que hubo una leve unión, por lo menos para sepultar a su padre. Lo sepultan en el mismo sepulcro que fue sepultada Sara. Pero el punto importante, central de esta sección está en el versículo 11. Veamos lo que nos dice. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. La bendición que había sobre Abraham no murió con él, sino que Dios ahora está trayéndola sobre el heredero según su promesa. Dios está trayendo la bendición ahora sobre Isaac, y ahora el foco de la escritura nos va a llevar hacia él. ¿Por qué? Porque a través de su linaje es que nuevamente Dios traería a Jesucristo a esta tierra. Por eso el foco de la escritura. Ahora, parece que nos hacen un paréntesis en medio de esto, porque lo que continúa en la siguiente sección, versículos del 12 al 18, tenemos los descendientes de Ismael. Y esto es importante que esté acá. No por Ismael, sino porque nos testifica que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Y Él cumple lo que había dicho a Agar y a Abraham acerca de Ismael, que él tendría descendencia, que 12 príncipes descenderían de él, los cuales están acá registrados, y luego él muere y es sepultado junto a los de su tierra, cerca de Egipto. Entonces, hasta aquí tenemos este capítulo ya cerrado, acerca de Ismael, acerca de Agar, y ahora sí, continuamos con lo que nos compete, que es la vida de Isaac, el linaje del cual desciende Jesucristo. En la siguiente parte, en la segunda parte de este capítulo 25, uno de los enfoques es la primogenitura y lo que Dios va a hacer a través de los descendientes de Isaac. Entonces, versículos 19 al 26 tenemos la primera parte del nacimiento de Esaú y Jacob. Primero nos introduce diciéndonos acerca de la vida de Isaac y Rebeca, los cuales, como ya habíamos estudiado anteriormente, ellos se unen en santo matrimonio y ahora comienza su descendencia. Vamos a leer el versículo 21, porque nos dice que después de su unión, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. El milagro se repite en la casa de Abraham. Así como con Sara, ahora se repite en Rebeca. Y vamos a estar viendo algunas similitudes, pero diferencias también. Porque así como Dios está interviniendo en la vida de Sara, en la vida de Rebeca, hay algo que comienza a gestarse a partir de este momento. Algo hermoso que podemos ver acá es la intercesión de Isaac por su esposa. Porque aunque es un versículo que nos habla acerca de esto, no fue instantáneamente que el Señor actuó, sino que esto llevó tiempo. Más adelante en la escritura nos va a decir que ellos habían ya estado casados durante 20 años. Entonces, cuando nos habla de que Isaac oró por su mujer, no está hablando de que fue una oración superficial, una oración de una hora, una semana, un día y ya. Podríamos estar pensando que durante todos estos años de matrimonio, desde el momento en el que él se dio cuenta de que su mujer no concebía, él comenzó a orar
y a suplicar y a rogar al Señor para que Él interviniera en el vientre de su esposa. Entonces, la oración no es superficial. Esto lo que el texto se refiere es que conllevó súplica, ruego, perseverancia y constancia en la oración. Podríamos pensar que a través de ese tiempo, Isaac ha conocido a Dios, su carácter, su naturaleza. ¿Qué mejor legado que le ha dejado su padre Abraham? El temor a Dios. Y podemos aprender de esto nosotros. ¿Qué mejor legado le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Qué mejor legado le podemos dejar a nuestros hermanos, a nuestra familia? Que el temor al Señor, la manera de buscarlo. Ahora, vamos a ver algo que es distinto a la manera en la que Dios actuó en la vida de Abraham a como ahora está actuando en la vida de Isaac. Porque sí, podemos ver que Dios va a actuar a su manera, a su tiempo, y también en el momento en el que Él decida. Pero algo importante es que Dios quiere ver nuestra perseverancia. Dios quiere ver que verdaderamente usted esté interesado en Él, no en el milagro, sino en Él, en conocerlo a Él, en tener una relación con Él. Esto es lo que el Señor quiere ver en el corazón de Isaac, podríamos pensar. Ahora, aunque la promesa de Dios es segura, porque Dios cumpliría su promesa divina a través de Isaac, aunque la promesa de Dios es segura, no quiere decir que Él vaya a cumplir de manera instantánea, de manera inmediata o de manera rápida. Todo va a conllevar tiempo. Lo hemos visto en Abraham, ahora lo estamos viendo con Isaac. Dios no tiene prisa en completar su obra en nosotros. Dios no tiene prisa. El que tiene prisa es usted y yo. Porque queremos ver las cosas rápido. Que con una o dos oraciones ya el Señor actúe a nuestro favor. Pero no, Él no tiene prisa. Él está más interesado en nuestra vida, en nuestro corazón, de que Cristo sea formado en nuestra vida, de que lo que Él pueda darle. Porque el Señor lo puede hacer. Él puede obrar el milagro y listo. Él puede traer bendición y provisión a nuestra vida y listo. Pero Él no se enfoca en eso. Su enfoque es eterno. Su obra es eterna en nosotros. Por eso no tiene prisa. Porque está preocupado, porque está más bien ocupado en trabajar en nuestra vida. Ese es su enfoque. La obra de Dios en el creyente involucra tiempo de prueba, así que no desfallezca. La obra de Dios en el creyente involucra tiempo de prueba para producir fe, paciencia, perseverancia, para una esperanza eterna. ¿Y saben qué? Esa esperanza no avergüenza, porque el día en el que estemos juntamente con nuestro Señor, ahí nos gozaremos. Y esa esperanza es la que no avergüenza. Porque aunque el mundo diga que usted está mal en creer en Dios, en sus promesas, en vivir conforme a sus mandamientos, el Señor ve todas estas cosas y se va a glorificar en nuestras vidas y no nos va a avergonzar. Su esperanza es fiel. Así como Isaac, también podemos ver que nuestras oraciones necesitan estar alineadas al corazón y a la voluntad de Dios. No es solamente porque veo esta necesidad y esta otra, y yo quiero esto, voy a orar en esta dirección. No. Es necesario que nuestros corazones estén alineados a la voluntad de Dios. Ahora, de nuevo, esto no quiere decir que el Señor lo vaya a hacer inmediato, pero Él va a responder en su momento, a su manera, en su tiempo.
Pero lo importante, primeramente, es que estemos alineados en nuestra oración con el corazón del Padre, para que Él pueda intervenir. Ahora, algo que podemos ver en Isaac, él ha buscado alguna concubina para poder adelantar el proceso, mientras el Señor interviene en el vientre de su mujer. Esto fue lo que hizo Abraham, ¿recuerdan? Con Agar. Ahora, lo que estamos viendo en Isaac es algo completamente diferente. Él esperó en el Dios, esperó en el Señor, su confianza está en Él. 20 años. Y su confianza permaneció fiel en el Señor. Entonces, aprendamos de los errores de otros también. Aprendamos de estas situaciones de prueba y de las decisiones no tan correctas que otras personas tomaron, nuestros antepasados. Y hagamos algo diferente, confiar en el Señor completamente. ¿Que la espera es dolorosa? Sí, lo será. ¿Es agotadora? Lo será también. Esa es una promesa fiel, de que en este mundo tendremos aflicción, sufrimiento en el Señor, sí. Pero no desfallezcamos, porque Él es nuestra fortaleza. Nuestra vida debe estar alineada con Él. Probablemente el tiempo de espera, esa es nuestra prueba, y podrá durar 20 años, 25, 40 o toda su vida. Pero recuerde que esto no se trata acerca de ustedes y de mí. Se trata de la obra perfecta y eterna que Dios está creando en nosotros. De nuevo, el tiempo de espera es doloroso, cansa. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, si 20, 40 o el resto de años que nos quedan en esta tierra. Pero Él es fiel. Él es fiel. Veamos ahora el impacto que hay en la vida de un matrimonio que depende de Dios. Porque así como Isaac está intercediendo por su esposa, esto nos da un ejemplo a nosotros de la manera en que nosotros debemos orar con nuestros cónyuges. Con convicción, con perseverancia, con insistencia delante del Señor, y el Señor en su momento responderá. Pero esto tiene que comenzar en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Debe comenzar en nuestra casa, hacia nuestros hijos, con nuestra familia. Y el Señor hará su obra en su tiempo y en su momento. Ahora, la otra parte que vamos a ver es que después de que Dios ya le ha respondido a Isaac y Rebeca queda embarazada, algo comienza a suceder en su vientre que no es normal. Recordemos que no habían ultrasonidos en este tiempo. Entonces probablemente ella no sabe que son 2 los que tienen su vientre y no 1. Y comienza a sentir algo en su vientre. Y entonces veamos lo que dice en versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fue al mejor lugar a consultar. No fue a donde su esposo o en donde alguna otra persona. Ella acudió directamente al Señor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros acudimos primero a otras cosas, a otras personas, antes de venir delante del Señor, cuando estamos en medio de una circunstancia? Cuando nuestra prioridad debería de ser venir ante el mejor consejero, el que conoce nuestro futuro. ¿Qué mejor que Él nos puede hablar y decir qué es lo que está sucediendo? Porque estamos en medio de esta situación. Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que me quieres dar a entender? Él es el mejor consejero y su respuesta trae consuelo y paz a nuestro corazón.
Veamos lo que continúa, veamos la respuesta del Señor a ella. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Aquí hay un consuelo para su vida, para su corazón, y es que ya sabe qué es lo que está sucediendo. De nuevo, no habían ultrasonidos, pero el Señor le revela, hey, son 2 los que están en su vientre. Lo que tal vez no vaya a ser de tanto consuelo para ella es lo que continúa, la profecía que Dios habla acerca de sus 2 hijos. Y es que serán naciones que estarán en división y en constante lucha. Y lo que sería más extraño para este tiempo es que normalmente, lo normal es que el primogénito domine sobre el menor. Pero lo que Dios le está diciendo es que el mayor va a servir al menor. Entonces, hay algo importante acá. Porque en esta escena Dios nos permite ver su omnisciencia, su conocimiento previo, su sabiduría, su poderío y su soberanía. ¿Por qué? Él está eligiendo a Jacob, el menor. Pero no es una elección al azar, sino porque Él ya conoce sus corazones y las decisiones que van a tomar más adelante, las cuales vamos a comenzar a ver hoy, más adelante en el texto. Entonces, el Señor no hace sus cosas al azar. Las decisiones que Él toma no son porque se le ocurrieron de la noche a la mañana, no, Él tiene un conocimiento previo de nuestras vidas. Y por eso es que Él obra de diferentes maneras para atraernos a Él. Entonces, Él está eligiendo al menor por una razón. Entonces, continuamos con el texto porque nos dice que Rebeca, entonces, ya cumplido el tiempo, dio a luz y tiene a su primer hijo lleno de vello. Cuando dice la palabra que es, ahorita lo vamos a leer, cuando nos dice que es rubio, para nosotros, para nuestros efectos, significa pelirrojo. Vamos a ver lo que dice el versículo 25 y 26. Dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Jacob significa suplantador. También tiene un contexto como de tramposo, bribón, suspicaz. Esto es lo que significa su nombre. Ahora, como veremos, él daría honor a su nombre. No solamente en este capítulo, en donde él va a suplantar la primogenitura de su hermano Esaú, sino más adelante también, cuando Isaac quiere bendecir a su primogénito, a Esaú, y Jacob se hace pasar por Esaú. Entonces, vamos a ver cómo él daría honor a su nombre. Entonces, lo que estamos viendo es que las palabras de Dios ya se cumplieron y se están comenzando a gestar. Ahora, la siguiente parte, a partir del versículo 27 hasta el final del capítulo, tenemos la suplantación de Jacob a Esaú. Vamos a leer toda la sección. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer
de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a ir por partes, porque lo que estamos viendo es la descripción primeramente de ellos, cuál era su carácter y su manera de vivir. Esaú, un hombre de casa, probablemente fornido, de corazón salvaje, habilidoso, dependiente de sus habilidades. Pero de Jacob nos dice que es un hombre de casa, no de casa de cazador, sino de estar en la casa, de tiendas. Y la clave es que nos dice la Escritura que Jacob era un hombre quieto. Pero esta quietud o esta palabra no significa de que se quedaba quieto, lo que nosotros conocemos, sino que la palabra original es la palabra hebrea tam, que lo que describe es a una persona moralmente completa, una persona de corazón íntegro y piadoso. Entonces, aquí estamos viendo la clave del por qué Dios había escogido desde el vientre a Jacob. Porque de Esaú nos dice todas las habilidades, y era un modelo a seguir, un atleta, un cazador, etcétera, hábil con sus manos. Pero de Jacob se enfoca en su corazón. Y esta misma palabra tam la utiliza Dios en el libro de Job para describir a Job como un hombre piadoso, íntegro y perfecto. Entonces ahí es donde comenzamos a ver la clave del conocimiento de Dios en el corazón de este hombre. Podríamos ver la descripción de este corazón de Job como un hombre íntegro, completo, y esas de nuevo son las razones por las que Dios lo ha elegido, para continuar su plan divino de traer al Mesías a este mundo. Ahora, recordemos también y tengamos presente de que todo hombre que ha sido de corazón piadoso y perfecto delante de Dios no está excluido de la tentación y el pecado, ¿verdad? Entonces, ahora en versículo 28 lo que vemos es algo que no debe suceder en nuestras casas. Y es la preferencia por nuestros hijos, o la división más bien que esto puede provocar. Cuando hay una situación familiar de favoritismo en nuestra casa. Por un lado nos dice que Esaú amaba a Isaac. ¿Por qué? Porque él comía de lo que él cazaba. Obviamente, hay que comer y hay que comer rico. Entonces, Isaac se inclina por Esaú porque llena su estómago. Pero Rebeca, que es la que sabe qué es lo que Dios había hablado a ella, parece que ella ama lo que Dios ama. Se inclina por Jacob. No lo sabemos, no nos lo dice la Escritura específicamente, pero podríamos pensar esto, que Rebeca está amando lo que ama Dios. Entonces ellos, en lugar de haber fomentado esta división, hubiesen fomentado la unidad familiar, sabiendo lo que vendría. Hubiesen podido fomentar la unidad familiar y no la separación de privilegios. Y a partir del versículo 29 es el mejor ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas, tanto por un lado como por el otro. Porque sobre Jacob, primeramente, ya había una palabra sobre él. Dios es fiel en cumplirla, pero la cumpliría en su momento, en su tiempo. Lo único
que faltaba era esperar a la voluntad de Dios. Pero lo que vemos es que se encuentra la oportunidad y como buen suplantador hace trampa. Ve la ocasión en la situación en la que está su hermano y se aprovecha de esto y le dice: hey, venga, véndame su primogenitura. ¿Quiere comer? Véndamela. Porque él sabe lo que hay de trasfondo en esto, la importancia de esto. Él no ve ocasión para perder y aprovechar la oportunidad. Ahora, el tema con la primogenitura es que por costumbre el heredero directo e inmediato del padre era el primogénito. Él obtenía no solamente la bendición de su padre, sino también era el encargado de tomar la cabeza del hogar y el sacerdocio del hogar. Eso era la costumbre. Ahora, la parte más importante no son los bienes materiales que podía haber obtenido Esaú, sino que en este caso especial, lo que incluía su primogenitura es que a través de su linaje tendría el privilegio de ser usado para traer a Jesucristo a esta tierra. Entonces, ¿podemos ver lo que él está despreciando verdaderamente? No eran bienes materiales, era algo eterno, era al Salvador. Eso era lo que él está rechazando. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 16. En Hebreos, capítulo 12, versículo 16, nos habla acerca de Esaú y nos da una breve descripción acerca de su corazón. ¿De dónde estaba su corazón? Hebreos 12, versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Ven esas dos palabras ahí? Fornicario y profano. Esa es la descripción del corazón de Esaú. Y uno, sin conocer el trasfondo, se quedaría como: ¿por qué lo está llamando profano? ¿Por qué lo está llamando de esta manera? Bueno, es sencillo. Porque él está despreciando la bendición y la herencia, no solamente física, sino espiritual. Él está rechazando directamente a Jesucristo desde este momento por satisfacer los deseos de su carne. Está prefiriendo un plato de lentejas que a Jesucristo. Y esta es la actitud de su corazón. Buscó satisfacer sus deseos momentáneos, porque hasta eso no nos dice que él tenía hambre, nos dice que él estaba cansado. Él pudo haber esperado por la cena. Esto no justifica a Jacob, pero él pudo haber esperado por la cena. Y en lugar de esto, lo que hace es jurar de que le está vendiendo la primogenitura a su hermano. Y en lugar de tratar de revocar esto, de arrepentirse, lo que nos dice la Escritura es que se levanta y se va, come y continúa su vida. Y esto es lo más lamentable, de que él vende su primogenitura por algo temporal y no hay arrepentimiento alguno en él. Él sería conocido más adelante como Edom. Y esto es una nación que vivió en conflicto constante con Israel.
los descendientes de Jacob, cumpliendo también la palabra que Dios le había dado a Rebeca. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque estamos viendo lo que está ocasionando en su vida Esaú. Las consecuencias graves de poner su mirada en las cosas de este mundo, en las cosas temporales y no en las espirituales. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿para qué estamos estudiando Génesis? Para nuestra enseñanza, para que podamos crecer en paciencia, para que podamos aprender de ellas y para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, de nuevo, el accionar de Jacob no fue justificable. ¿Por qué? Porque con trampa quiso apresurar la voluntad de Dios para su vida. Y en Dios no hay atajos. En Dios no hay cómo esquivar el tiempo de su voluntad. Y lo mejor es que nosotros nos sometamos a eso, a su tiempo, porque Dios no necesita de nuestra ayuda ni de nuestra astucia para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Eso aprendemos de la vida de Jacob, bueno, de esta escena en Jacob. Pero esto no se quedaría así, porque capítulos más adelante Jacob va a escarmentar de sus trampas. Porque el tío Labán, resulta que cuando Jacob se fue hacia la tierra en donde habitaba antes su madre, Rebeca, se va a encontrar a una bella joven de nombre Raquel. Y resulta que Labán, que era su tío, lo hace trabajar el doble por ella. Primero le pone una trampa para que casarlo con Lea, y luego le dice: no, es que tiene que trabajar ahora otros 7 años más si quiere obtener a Raquel. Entonces vemos que esto no se quedaría así, y él va a escarmentar un poquito de su propia medicina, ¿verdad? Va a probar. Pero lo que podemos aprender es que lo más seguro es esperar en el Señor. No intentar nada en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia capacidad. Y ahora, el punto clave de nuestra enseñanza. Aprendamos de la actitud de Esaú. No vendamos la herencia eterna que tenemos en nuestro Señor por las cosas temporales de este mundo. Que nuestra prioridad y el trono de nuestro corazón esté solamente dedicado al Señor. No satisfagamos los deseos de nuestra carne. Busquemos satisfacer nuestro espíritu. Y si por alguna razón injustificable hemos vuelto atrás a nuestra antigua vida de pecado, no hagamos las de Esaú. No nos sintamos satisfechos de que alguna vez tuve una relación con el Señor y que así yo oro ahí de vez en cuando y le pido al Señor. No se consuele con eso, porque el Señor quiere la totalidad de nuestro corazón, la totalidad de nuestra vida. Así que si por alguna razón injustificable nos hemos apartado del Señor y estamos profanando, porque esto es lo que significa rechazar el sacrificio de Jesucristo, rechazar su gracia y su misericordia. Si por alguna razón injustificable estamos ahí, corramos y volvamos nuestro corazón completamente a Él y regresemos a Él, buscando su gracia, su perdón, su misericordia. Y tomemos estas palabras, estos registros históricos,
como un ejemplo de lo que debemos y lo que no debemos de hacer en nuestro caminar con el Señor, sino que tomémoslo para conocer su misericordia, su gracia y su justicia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, tu carácter, podemos conocerte cada vez más, Señor. Cada vez que vemos estas situaciones que ocurrieron y que fueron reales, vemos tu amor, tus lazos de amor atrayéndonos a ti, transformando nuestro corazón y guiándonos hacia tu verdad. Señor, por favor, te pedimos que nos guíes y nos protejas y nos libres de volver atrás. Nos libres, Señor, de caer en un corazón, de tener un corazón como Esaú, profano, Señor, rechazándote, rechazando tu herencia de vida eterna, rechazando tu sacrificio en la cruz. Y guíanos, Señor, al arrepentimiento si esto ha ocurrido así en algún momento en nuestras vidas. Guíanos hacia tu amor, hacia tu verdad y hacia tu salvación. Te damos toda la honra. Bendice a tu iglesia, por favor. Guárdanos, protégenos y guíanos en tu amor y en tu verdad. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén.